En el mundo espiritual hay curiosidades que nos atrapan, pero en el lado más oscuro, el terror y lo paranormal esconden misterios que hielan la sangre. Soy Carlos Álvarez y hoy en Curiosidades de Misterio y Terror te traigo 7 curiosidades perturbadoras que te dejarán sin aliento. Suscríbete, activa la campanita y adéntrate en lo desconocido, si puedes. El silencio de los espejos en la muerte. En la Europa medieval, durante la época de la peste negra, existía una superstición que obligaba a cubrir los espejos en una casa donde alguien había muerto. Se creía que el alma del fallecido podía quedar atrapada en el reflejo del espejo, convirtiendo obviamente el espejo en un portal para espíritus malignos. En algunos pueblos, si alguien miraba un espejo cubierto por accidente, se decía que veía el rostro de la muerte misma, quien los marcaba para ser el siguiente en su danza. Hay relatos de aldeanos que, tras ignorar esta práctica, afirman haber escuchado susurros desde los espejos por la noche. ¿Por qué esto es perturbador? La idea de que un objeto cotidiano como un espejo pueda ser un umbral para lo sobrenatural conecta con el miedo primal a lo desconocido que acecha en lo familiar. La maldición del Pozo de los Lamentos. Resulta que en Castilla, durante el siglo XV, se rumoreaba sobre un pozo en un monasterio, un pozo abandonado, donde los monjes ejecutaban rituales secretos para exorcizar demonios. ¿Pueden creerlo? Los aldeanos aseguraban que los gritos de las víctimas poseídas aún resonaban desde el fondo del pozo. Incluso siglos después de que el monasterio fuera destruido, lo más inquietante ocurrió en 1920, cuando un grupo de arqueólogos que exploraba el lugar afirmó haber encontrado marcas de uñas humanas en las paredes del pozo intentando salir de allí. Cuando eso se supone que estaba a profundidades imposibles de alcanzar sin equipos. Nadie explicó cómo llegaron allí esas marcas. ¿Y por qué esto es perturbador? Solo imaginen la imagen de marcas de uñas en un lugar inalcanzable. Esto sugiere un sufrimiento eterno y desesperado, evocando el horror de estar atrapado en un limbo sobrenatural. El experimento del sueño eterno. Rusia, 1940. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial se dice que científicos soviéticos realizaron un experimento, de los tantos que hicieron, un experimento secreto para estudiar los límites del insomnio humano. Tomaron de muestra 5 prisioneros. 5 prisioneros fueron mantenidos despiertos durante 30 días, usando para ello un gas estimulante. Según rumores, después de 2 semanas, los sujetos comenzaron a mostrar comportamientos erráticos, comportamientos paranormales. Hablaban con voces que no eran las suyas y afirmaban ver sombras que le susurraban órdenes desde la oscuridad. Pues como ha de esperarse,
el experimento fue supuestamente clausurado, pero los registros desaparecieron y algunos creen que las sombras eran entidades atraídas por desesperación de estos sujetos. ¿Por qué esto es perturbador? Porque combina el horror científico con lo paranormal, sugiriendo que el agotamiento extremo puede abrir puertas a otras realidades. El relato de la dama silenciosa, México, siglo XIV. En un pueblo de Yucatán se cuenta la historia de una mujer que aparecía en los caminos rurales al anochecer, vestida de blanco y sin hablar. Perturbador, ¿no? Los lugareños decían que señalarla o intentar hablarle provocaba que la persona quedara muda para siempre. Lo más aterrador no era solo su presencia, sino que, según testigos, su sombra no se movía con ella, sino que parecía perseguirla, como si intentara atraparla. Los ancianos del pueblo creían que era un alma atrapada que buscaba liberarse, robando la voz de los vivos. Señoras y señores, ¿por qué esto es perturbador? La sola idea de una sombra con vida propia y la pérdida de la voz como castigo, ¿no creen ustedes que pueden evocar en los seres humanos un terror psicológico que resonará para siempre como parte de la fragilidad humana? Se los dejo de tarea. El cuadro que cambiaba de lugar. Inglaterra, 1890. En una mansión victoriana en Yorkshire, un retrato de una mujer desconocida, colgaba en la sala principal de una mansión. Los sirvientes aseguraban que el cuadro aparecía en diferentes lugares, en diferentes habitaciones, sin que nadie lo moviera. Más de uno renunció por esto. Lo más escalofriante es que en noches de tormenta, los ojos de la mujer parecían seguir a quienes pasaban cerca del cuadro. Y hubo alguno que juró que su expresión cambiaba de tristeza, óigame bien, de tristeza a ira, si la miraban más de 2 veces. En 1902, el cuadro fue quemado tras un incendio accidental, pero los bomberos afirmaron haber escuchado un grito perturbador y agudo desde las llamas. Solo imaginen la sola idea de un objeto inanimado que actúa con voluntad propia y emite sonidos inhumanos. Toca y llama el miedo, porque a lo que no podemos controlar, a lo que no podemos sujetar, siempre le correremos. El fenómeno de las voces del viento. Desierto de Atacama, Chile. En el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del mundo, donde los viajeros han reportado escuchar susurros y lamentos que parecen venir del viento, ha provocado muchos reportajes en el lugar. Los indígenas aymaras creen que son las voces de los muertos que no encontraron descanso, atrapados obviamente en el desierto tras rituales interrumpidos por maldiciones. En el 2005, un equipo de geólogos que investigaba el fenómeno grabó sonidos inexplicables que
luego de analizarse, parecían formar palabras en un lenguaje extraño, en un lenguaje desconocido. Ahora bien, ¿por qué esto es perturbador? Porque la combinación de un entorno desolado con voces inexplicables sugiere una presencia sobrenatural, señoras y señores, demoníacas pudieran ser, que acechan en la nada. Solo imagínense, amplificando a toda costa el aislamiento. La danza de los muertos en Kolberg, Alemania, 1021. En el año 1021, en la aldea de Kolberg, Alemania, un grupo de aldeanos fue maldecidos tras interrumpir una misa navideña, bailando y cantando en el cementerio. Según la leyenda, fueron condenados a bailar sin parar durante un año, parecido a la maldición de Estrasburgo, como si la muerte misma los hubiese poseído y castigado. Los sobrevivientes de aquello afirman que, durante su danza, veían figuras esqueléticas que lo guiaban y algunos murieron de agotamiento. Ay, Dios mío. La historia inspiró relatos como la danza macabra en toda Europa. Ya saben ustedes, incluida en varios poemarios. Yo mismo hice una emisión aquí sobre este tema. Búsquenlo en la plataforma. ¿Qué es lo perturbador del caso? Que en el 2010 un historiador encontró un documento que describe marcas en el suelo de ese cementerio, como si alguien hubiera bailado hasta desgastar la tierra y su misma sombra. La idea de una maldición que obliga a las personas a bailar hasta la muerte, junto con la evidencia física de siglos después, conecta con el terror de perder el control sobre lo que hoy entendemos que es nuestra mente y nuestro propio cuerpo.